el código en R cargamos los datos, en mi caso va a ser de mujeres y va a ser mediciones de altura y de peso. Acá vemos que son dos variables numéricas y cada par de variables son medidas en un sujeto de estudio. Tenemos 15 observaciones para dos variables. Creamos tres funciones. La primera es la moda, donde calculamos, bueno, le proporcionamos un valor z, me va a calcular unos conteos por cada valor y el máximo de esos conteos me lo va a convertir como numérico, va a tomar solo el nombre y vamos a tener cuál es el dato con mayor número de repeticiones. En cuanto a la simetría, calculamos, o sea, igualmente utilizamos una función que me calcula la longitud, la media y la desviación estándar de ese vector y me genera el cálculo. Luego, en la kurtosis, generamos el cálculo del largo de ese vector que le va a proporcionar la altura o el peso, la media, la desviación estándar primero, y tenemos el término 1 al que le vamos a restar el término 2. Entonces hacemos el cálculo del término 1 y después el cálculo del término 2 y hacemos la resta entre los dos para no confundirnos. Y luego tenemos acá la unión de todas las variables que vamos a calcular para como pues de medida de tendencia, ¿no? Entonces le proporcionamos acá el vector, calculamos el rango de los datos, la media, la desviación estándar y un data frame que me genere el número de datos que tengo en ese vector, cuál es la media, cuál es la mediana, cuál es la moda con la función que utilizamos arriba, que creamos arriba. Acá el cuantil 1 que es el 25%, cuantil 2 el 50% y cuantil 3 el 75%. Rango intercuartílico, cuál es el valor mínimo, cuál es el valor máximo. Luego vamos a hacer el rango intercuartílico acá también, diferencia entre ese rango de datos que tenemos acá. Este va a ser el rango no intercuartílico, sino es el rango de datos. Tenemos la varianza, que calculada así, la desviación estándar que la calculamos anteriormente, el coeficiente de variación en datos de porcentaje y utilizando las dos funciones que creamos arriba, asimetría y kurtosis. Como ya tenemos esto, entonces vamos a ejecutar nuestra carga de datos, tipo de datos que ya lo habíamos corrido. Cargamos nuestras tres funciones que nos generan los cálculos y generamos nuestra función principal. A esta función le vamos a proporcionar el argumento del peso y vamos a interpretar las variables. Entonces, tenemos 15 datos de mujeres, de mediciones de mujeres. La media es 136, la mediana es 135. Esto quiere decir que son datos muy cercanos, posiblemente sea una curva normal. El dato que más se repite es 115. El 25% de los datos caen en 124 kilos, el Q2 135 y el Q3 que sería hasta el 50% que es la misma mediana y el Q3 148 kilos que sería el 75%. El rango intercuartílico, es decir, la diferencia entre el 75 y el 25% de los datos es 23.5 kilos. El valor mínimo es 115 kilos y el valor máximo es 164 kilos. Es decir, la persona que más pesa es esto y la persona que menos pesa, pues, pesa esto. El rango de los datos es de 49 kilos, la diferencia entre estos dos. Y la varianza con la desviación estándar me representan la variabilidad de los datos, es decir, que es de 15, es una variabilidad intermedia, se considera por arriba de 20 una alta variabilidad de los datos. El coeficiente de variación representa esa variabilidad respecto al promedio, a ver cuánto se alejan los datos respecto al promedio. La asimetría, que me representa eh, cómo se comporta esa curva, si es asimétrica a la derecha o a la izquierda o no es, o es simétrica. En este caso este valor es positivo, quiere decir que es simétrica a la derecha, o sea, tiene un valor, la curva se mueve hacia la derecha, se extiende la cola hacia la derecha.
La curtosis quiere decir cómo está qué tan alta o plana es esa curva y cómo son sus colas. En este caso es negativa, eso quiere decir que que es platicúrtica, que es decir que es plana la curva de esa distribución y las colas se extienden hacia afuera. En cuanto a la altura, tenemos que los mismos 15 datos de eso, del, del, de las mediciones en mujeres. La media de los datos de altura es de 65. Seguramente estos datos son en pies. La mediana es de 65. Si la media y la mediana son iguales, son una curva normal. La moda del dato que más se repite es 58. La mayoría de las personas, de las mujeres que se les hizo la medición, es de 58. Acá tenemos el 25% de las mujeres, el 50% y el 75%. El rango intercuartílico, o sea, la diferencia entre el 75 y el 25 es de 7 pies. El mínimo de la altura es de 58 y la mujer que más mide es de 72 pies. El rango de los datos es de 14 pies y la varianza con la desviación estándar son bajas. Esta desviación estándar es baja, o sea, los datos se mueven muy cercanos a la media. Eso también lo comprueba el coeficiente de variación. Es una curva simétrica porque la simetría es cero y la curtosis es una curva aplanada, es una curva normal aplanada por lo mismo que decíamos en el caso del peso. Es negativo, es decir que la altura es baja, o sea, la curva se pega es por debajo de la normal.